Se va a determinar el coeficiente de difusión binaria para benceno en el aire a una temperatura de 380 Kelvin y 6 atmósferas de presión. Entonces, aquí hay distintos métodos para hacerlo. Vamos a utilizar primero el método de Hirschfelder, ¿sí? Donde se va a hacer una extrapolación. Esta extrapolación se hace de la siguiente forma. Vemos aquí dentro de todas las alternativas que tenemos, la extrapolación de Hirschfelder, ¿sí? Para presiones bajas. Vamos a dejarlo nada más así, ahorita por lo pronto. Entonces vamos a decir aquí que usando la extrapolación de Hirschfelder obtendríamos lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación que se va a utilizar es esta. Observamos que para poderla emplear necesitamos conocer a una temperatura y presión de referencia el valor del coeficiente de difusión, ¿sí? Y con esto, a la temperatura y presión dada, es posible calcular o hacer una estimación del coeficiente de difusión. Aquí, por simplicidad, para hacer el despeje, podemos considerar que las condiciones de referencia son las condiciones en el estado 2, de la presión 2, la temperatura 2 y el coeficiente de difusión 2. ¿Sí? Entonces, podemos decir que despejando, simplemente, pues esto que está aquí dividiendo, pues va a pasar hacia el otro lado multiplicando. De esta manera. Y pues bueno, aquí pues esta D, pues luego se pierde ahí su forma, ¿no? Al estar utilizando el editor de ecuaciones, pero pues vamos a considerar que es la D gadigoleada que nos representa el coeficiente de difusión. Y vamos a decir aquí o a especificarlo para que lo entendamos y nos quede claro a nosotros, donde las condiciones del estado 2 son las de referencia, que se da en tablas. En este caso en específico, por ejemplo, buscamos una tabla si existiera en donde está dada el coeficiente de difusión del benceno en el aire y vemos cuáles son sus condiciones de referencia. Vemos esa tabla por acá y encontramos lo siguiente. Aquí recuerden que es indiferente, o sea, decir la sustancia A en B es equivalente a la sustancia B en A, el coeficiente de difusión. Entonces podemos tomar esto de referencia. Tenemos que la presión de referencia es una atmósfera. ¿Por qué? Pues porque así está dada la tabla, a una atmósfera de presión y para el sistema aire-benceno a 298 Kelvin. Pueden ustedes observar cómo, dependiendo pues la mezcla que se tenga, pues esta temperatura de referencia puede ser distinta. En este caso son 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces vamos a poner que la temperatura 2 es 298 Kelvin y la presión 2 es una atmósfera. ¿Sí? Así lo vamos a indicar. ¿Sí? Asimismo, entonces, pues vamos a ver de tablas cuál es el coeficiente de difusión. A 298 Kelvin y una atmósfera de presión, donde las condiciones y y vamos a ver, se da en tablas y aquí le ponemos para el benceno, porque como hemos indicado previamente, esto puede cambiar dependiendo del sistema que estemos analizando. Y entonces decimos que este coeficiente de difusión va a ser igual a, lo vemos aquí, aire benceno, 0.88 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo.
esta forma. Entonces, podemos decir que a 380 Kelvin y 6 atmósferas de presión tiene, se va a sustituir de acá, ¿verdad? Entonces, este coeficiente de difusión en el estado de referencia, pues decimos que es 0.88 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. La presión 2, la presión puede estar en cualquier unidad, siempre y cuando las unidades del estado 1 y del estado 2 sean la misma. Entonces, la presión 2 es igual a una atmósfera. Y la presión 1, que es a la cual queremos determinar el coeficiente de difusión, son 6 atmósferas. Por otro lado, aquí la temperatura sí tiene que estar forzosamente en escala absoluta. La temperatura 1 es la temperatura a la cual queremos el coeficiente de difusión, que son 380 Kelvin. Y la temperatura 2 es la temperatura de referencia, que son 298 Kelvin. Haciendo las operaciones correspondientes, encontramos que el coeficiente de difusión es de ¿cuánto? $2.11. 2.11, ¿qué más? 19. 2.11, 19. ¿Y ya metros cuadrados sobre segundo? Por 10 a la menos 6, perdón. Ah, bueno, por 10 a la menos 6. Sí. Sí, profe. Entonces es por 10 a la menos 6. Algo que quizá no habíamos comentado anteriormente, pero es importante tenerlo presente. Si la temperatura se incrementa, ¿cómo se llama? El coeficiente de difusión va a aumentar. Pero por otro lado, si la presión se incrementa, el coeficiente de difusión disminuye. En este caso se incrementó tanto la temperatura como la presión, pero el incremento en presión fue sustancialmente mayor que el de la temperatura. O sea, la presión se incrementó 6 veces y la temperatura pues apenas se incrementó ahí como una tercera parte, ¿no? Por ahí así más o menos, más o menos. Entonces es por eso que el coeficiente de difusión ha disminuido su valor. Tuvo más peso ese incremento de presión que se presentó. ¿Sí? Entonces, vamos a decir aquí que usando el método de Hirschfelder, no sé si lo escribí bien. Bueno, me faltó ahí una C. La difusividad, y lo escribo como difusividad para irnos acostumbrando a las dos formas de nombrarlo, coeficiente de difusión o difusividad. La difusividad del benceno en el aire a 380 Kelvin y 6 atmósferas de presión es de 2.1119 por 10 a la menos 6. Metros cuadrados sobre segundo. Vamos a hacerlo con otro método. No necesariamente nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Puede que nos den aproximados o puede que nos den muy lejanos, ¿verdad? Pero ahora sí que
pues es lo que hay, ¿verdad? Ahí para hacer estas estimaciones. Siguiente método que vamos a utilizar va a ser la ecuación de Chapman-Enskog, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner ecuación de Chapman-Enskog. Y en este punto para ustedes, pues es importante remarcar, quizá nada más en esta ocasión, que es para la difusividad, ya que existe una ecuación de Chapman-Enskog para determinar la viscosidad. Ecuación de Chapman-Enskog para el coeficiente de difusión o difusividad. Y de acuerdo a la presentación, esta ecuación sería la siguiente. Esta que vemos aquí. Sí va a ser importante acotar en qué unidades se encuentra cada uno de los términos. Vamos a ponerlo hacia acá para que quepa bien. Y vamos a escribirlo así, con calma, ¿dónde? Todo esto, ¿no? Vamos a indicarlo. D a B, pues es el coeficiente de difusión, ¿no? Metros cuadrados sobre segundo. T es temperatura. Kelvin, tiene que ser en Kelvin. PMA, peso molecular de A. PMB, pues será el peso molecular de B. P sería la presión. Presión absoluta. Y poniendo especial énfasis que está en atmósferas. Esta es un diámetro promedio de colisión. Que tiene unidades de Armstrongs, ¿verdad? Vamos a poner lo que está en Armstrongs. Para ponerlo rápido lo buscamos aquí. Sí, por lo pronto. Y esta omega, subíndice de AB, es importante mencionar que es función integral de colisión basada en el potencial del Lennard-Jones, pero aquí le incluimos para difusividad, para evitar su confusión con respecto a la de la viscosidad. Entonces tenemos la temperatura, es un valor conocido. El peso molecular de A, pues que sería el benceno, por ejemplo, pues lo podemos determinar fácilmente. Lo mismo el peso molecular del aire. La presión absoluta, pues también es un dato que nos da el problema. La función, bueno, el diámetro promedio de colisión, hay que determinarlo de tablas. Primero el diámetro promedio de colisión para el benceno, el diámetro promedio de colisión para el aire. Y se puede calcular. Lo mismo la función integral de colisión para la difusividad. ¿Sí? Entonces, pero vamos a calcular, pues primero, el diámetro promedio de colisión. Esto pudiera estar dado en tablas, ¿verdad? Existen tablas para eso, hay tablas extensas, hay tablas pequeñas. En la presentación, pues tendríamos eso, el diámetro promedio de colisión
para el aire y tendríamos el diámetro promedio de colisión para el benceno. Pero si no existiera, lo tendríamos que calcular a partir de estas ecuaciones. ¿Sí? Para el diámetro de colisión y para la energía característica. Entonces vamos a utilizarlas a partir de las propiedades críticas. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, no está la forma, entonces vamos a escribirlo. ¿Sí? Y lo comparamos contra el valor de tablas, nada más para ver qué tan cerca o qué tan lejano se quedó. Vamos a decir el diámetro promedio de las sustancias puras se calcula con, vamos a poner que es el coeficiente de difusión, perdón, el diámetro de colisión, que es igual, y vamos a tomar de referencia este de aquí, 2.44 multiplica a la siguiente relación, temperatura crítica entre presión crítica elevado a la 1/3. Aquí no me va a salir bien. Sí, elevado a la 1/3. Y entonces vamos a decir que de tablas para el benceno, bueno, de tablas, y ponemos primero para el benceno, que lo vamos a etiquetar como la sustancia A, tendríamos la temperatura crítica y la presión crítica. La vamos a buscar en tablas de propiedades físicas y vemos para el benceno. Para el benceno, pues tendríamos aquí esta fila, ¿verdad? Y de aquí vemos que la temperatura crítica en Kelvin es 52.6. Entonces vamos a anotarlo. No, perdón, no es 52.6 la temperatura crítica. Es 562.6 Kelvin. La presión crítica es de 48.6 pero atmósferas. Y resulta que aquí en esta ecuación la presión tiene que estar en bar. Por consiguiente, esto hay que pasarlo a bar. Y 48.6 atmósferas en bar, ¿cuánto sería? Hagan esa conversión y me dicen cuánto les da. $50.25. 50.25. Ajá, 25.72. Ok, 25.72. A mí me Entonces, da 49.24. a ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Sí, a mí también me da la segunda opción. 29.24, bueno, vamos a... Y ya después cerrados, así, ya, 00. 43 también. 39. No, es 49.2439. 39, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos los datos para el benceno. Bueno, y vamos a determinarlo de una vez aquí. Le vamos a colocar aquí un subíndice A. Y entonces esto va a ser igual a 2.44
que multiplica a la temperatura crítica. La vamos a sustituirla con las unidades para dejar constancia de que estamos utilizando las unidades correctas, tanto en la temperatura como en la presión crítica. Esto elevado a la 1/3. A ver, espérenme porque esto se me olvida que no queda bien así. Bien. Entonces, el diámetro promedio de colisión del benceno es ¿de cuánto? A mí me dio 5.4954. Muy bien. Y esto estaría en Armstrongs. ¿Alguien le da diferente? ¿No? Muy bien. No, profe, es lo mismo. Perfecto. Entonces pasamos ahora al aire. Para el aire, que hemos definido como el compuesto B, vamos a tener la temperatura crítica y la presión crítica. También la buscamos en tablas. Y de tablas, para el aire, que lo tenemos aquí, vamos a ver. La temperatura crítica es 132.5. Y la presión crítica es de 37.2. Entonces, 37.2 atmósferas en bar, ¿a cuánto sería igual? Mm, 37.6929. 929. Muy bien. Ay, aquí faltó el punto. Y entonces, pues podemos calcular su diámetro promedio de colisión, que le vamos a poner que es un subíndice B. Y entonces esto sería igual a 2.44, la temperatura crítica ahora para el aire 132.5 y la presión crítica en bar 37.6929. Y esto nos lleva a que el diámetro promedio de colisión para el aire sería ¿de cuánto? A ver, otra vez lo dejo aquí para que se vea. 3.7100 Angstroms. Ok, 3.7100 Armstrong. Ahí está. Y entonces, pues ahora podemos sacar el diámetro promedio de colisión para mezcla. Y esto entonces lo representamos como sigma AB. Y hemos visto que ese es un promedio normal, ¿sí? O sea, la suma de los dos entre 2, ¿sí? Sería esto. ¿Dónde están? Y entonces esto es igual a 1/2 que multiplica a 5.4954 más 3.7100 y esto pues son Armstrongs. Por consiguiente, el diámetro promedio de colisión es igual a ¿cuánto?
4.6027 Armstrongs. 7 Armstrongs. Muy bien, gracias. Ahora hay que calcular la energía característica, ¿verdad? De la mezcla. Aquí ya hicimos cálculo del diámetro promedio de colisión. Entonces ahora hacemos cálculo de la energía característica. Y entonces nuevamente vamos a utilizar, bueno, comparamos contra lo que nos daba ahí. Bueno, tendríamos que ver aquí cuánto nos daba, por ejemplo, el diámetro de colisión para el benceno, 5.4954. Aquí la tabla nos decía 5.349, muy parecido, ¿sí? Para el aire decía la tabla 3.711. Y aquí nosotros habíamos determinado 3.71, ¿verdad? O sea, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues sí se asemeja los cálculos. Cálculo de la energía característica. En este caso, vamos a considerar que la energía característica epsilon sobre kappa es igual a 0.77 por la temperatura crítica. Entonces vamos a decir aquí epsilon sobre kappa igual a 0.711, no, pues nada más, perdón, 0.77 por la temperatura crítica. Y habíamos visto, pues en este caso para el benceno, vamos a decir epsilon sobre kappa, pero al epsilon le vamos a colocar un subíndice A, que nos representa el benceno, y va a ser igual a 0.77 que multiplica a la temperatura crítica del benceno, que ya la habíamos determinado pues, previamente, ¿verdad? Ya que la ocupamos para el cálculo del diámetro de colisión. Y esta temperatura crítica del benceno es 562.6. Kelvin. Y entonces esta energía característica para el benceno sería igual a ¿cuánto? 433.202. 2, muy bien. Y bueno, tendría unidades de Kelvin, si mal no recuerdo. Ahorita lo checamos por acá. Sí, tiene unidades de Kelvin. Hacemos lo mismo para el aire, ¿verdad? Aquí lo hicimos para el benceno. Ahora lo hacemos para el aire. Y en el caso del aire, podemos ver que su temperatura crítica del aire es de 132.5. Esto nos lleva a lo siguiente. 102.025. 102.025. Sí. Ok, y también tiene unidades de Kelvin. Ahora, para la mezcla, vemos que epsilon AB sobre kappa es igual a lo siguiente. Bueno, vamos a verlo. Sería la raíz cuadrada de epsilon A sobre kappa por epsilon B sobre kappa, como lo vemos aquí.
Entonces es lo que vamos a hacer. Elevado a la 0.5 es equivalente a que fuera la raíz cuadrada. Por eso, para familiarizarnos con eso, lo voy a escribir como raíz cuadrada, pero puede ser nada más elevado a la 0.5 también. Y sería epsilon A, la energía característica del benceno, por la energía característica del aire. Y esto de acá. Y entonces esto va a ser igual a lo siguiente. La raíz cuadrada de 432.202 Kelvin que multiplica a 102.025 Kelvin. Entonces esto es igual a ¿cuánto? 23.1349 kelvins. 1349 Kelvin. Se me hace que algo está mal. A mí me da 210.18. Eso sí me suena más. Porque debe ser un valor entre estos, ¿verdad? Y 23 pues está por fuera, por eso es que digo que está mal. 210 punto ¿qué, perdón? 210.1876. 876, ¿sí? Ah, bueno, y vamos a ver qué tan cercanos estaban los valores reportados en tablas. 210.2318 me dio a mí. Bueno, es muy parecido, a ver quién da más, quién da menos. Es A mí me que dio en 210. la parte de arriba me parece que le falta un 2, es 202, y a lo mejor la compañera lo Aquí es calculó. 202. No, en 433.202. Ah, sí, perdón, me lo comí. Bueno, entonces está bien, gracias por la observación. Vamos a comparar la energía característica del benceno y del aire con lo que está reportado en tablas. Para el benceno lo calculamos como 433.2. Vemos el benceno 433.2. Bueno, sí hay una diferencia, no mucho, pero sí más o menos. En el caso del aire, 78.6 contra 102.025. También pues hay una diferencia más o menos considerable, pero bueno, así es como nos da. Ahora vamos a determinar la función integral de colisión. Y para determinar eso, pues bueno, es necesario calcular lo que es la T asterisco, ¿verdad? Esta T asterisco, que podemos decir que es igual a esto, ¿verdad? Vamos a decir T asterisco es igual a la temperatura, bueno, esto entre, y aquí lo vamos a escribir de la siguiente manera, epsilon AB entre capa. Aquí está. ¿Sí? Y así lo podemos escribir, o sea, ¿por qué? Porque la otra forma en que lo vemos es esto, capa por temperatura entre epsilon AB, que para nosotros es más práctico escribirlo de esta forma porque pues aquí estamos viendo ese resultado, ¿no? Tenemos que la temperatura es de 380 Kelvin, como se especificó, ¿verdad? 380 Kelvin, entonces sería 380 Kelvin entre 210.2318 kelvin va en epsilon sobre capa AB.
Ok, es que no podía quitar ahí esta parte, es entre, ahí se puso paréntesis, bueno, está bien, 210.2318 Kelvin, ¿verdad? Y entonces, ¿esto es igual a cuánto? 1.8075 megavatios. 1.8075, las unidades de Kelvin se cancelan. Entonces ahora hay que buscar este valor de tablas, 1.8075. Buscamos en la tabla y pues no tenemos 1.8075, ¿verdad? O sea, tendríamos 1.80 y 1.85. Por la prisa podríamos decir, pues 1.8075 pues es prácticamente lo mismo que 1.80 y consideraría este valor de 1.1168. Sin embargo, aquí como estamos haciendo el ejercicio detalladamente, pues vamos a interpolar, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que interpolando se tiene, y aquí pues vamos a colocar, bueno, vamos a hacer una tabla. Así, donde aquí vamos a colocar a la temperatura asterisco. Aquí la función integral, que es omega. Aquí está. El coeficiente de difusión. Bueno, vamos a dejarlo así nada más. Y entonces vamos a poner un valor arriba y un valor abajo. Tendríamos aquí 1.8075. El valor arriba es 1.80. Como vemos acá, y que tiene 1.1168. Y en 1.80. Y después tendríamos 1.85, que tiene un valor de 1.1056. Entonces con esto, pues podríamos llevar a cabo la interpolación. Hagan la interpolación, recuerden cómo se hace, ¿verdad? Ya lo han trabajado muchas veces, ya no hay pretexto que digan no me sé o no me acuerdo, porque sí saben y sí se acuerdan. Me da 1.1151. 51, muy bien, debe ser un valor intermedio de aquí, ¿verdad? A mí Entonces, igual. perfecto. Entonces vamos a tomar ese valor como válido, como correcto. Aquí lo remarco de otro color, así como para que veamos que es diferente. Y así. Entonces, pues este sería el valor, ¿verdad? Vamos a decir que la función integral colisión es 1.1151. Y entonces finalmente ya tenemos pues prácticamente todo lo que necesitamos para la ecuación de Chapman-Enskog. Aquí a lo mejor vamos a regresarnos un poco y en los datos vamos a notar que la temperatura en Kelvin era 380 Kelvin. Necesitamos el peso molecular del benceno. Si no lo sabemos, lo podemos buscar en la tabla, ¿verdad? Aquí. Y nos dice que en números cerrados sería de 78. Vamos a ponerle 78.11. Y la tabla no nos dice el peso molecular del aire, pero sabemos que es 28.84. Entonces lo anotamos así. La presión absoluta
debemos de escribirla en atmósferas y esto era de 6 atmósferas. ¿Sí? Entonces ya estamos en condiciones de poder sustituir todos los parámetros conocidos en la ecuación de Enskog, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí sustituyendo los valores conocidos, la ecuación de Chapman-Enskog, y conocemos lo siguiente. La temperatura en Kelvin es de 380 Kelvin. Entonces así lo anotamos, 380 Kelvin. Y vamos a colocar las unidades, aún aunque no podemos hacer un análisis de unidades, pero para que quede constancia que lo sustituimos en las unidades que nos requiere la ecuación desarrollada por Chapman y Enskog. La presión, que debía estar en atmósferas, es 6 atmósferas. Luego, el diámetro promedio de colisión, que hemos calculado por acá, es de 4.6027 Armstrongs y debe estar dado en Armstrongs, y esto elevado al cuadrado. Y luego tenemos la función integral de colisión para la difusividad. No tiene unidades. Y obtuvimos que ese valor era de 1.1151. Tenemos el peso molecular del benceno, que era de 78.11, y el peso molecular del aire, que era de 28.84. Lo cual, al sustituir y hacer el cálculo correspondiente en la calculadora, teniendo cuidado con los paréntesis y con los exponentes, me da un coeficiente de difusión de ¿cuánto? $2.1161 por 10 a la menos 6. 1161 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tenía? Pues va a tener unidades de metros cuadrados sobre segundo, como vemos aquí. Y si lo comparamos con el cálculo que hicimos previamente, con la ecuación de Hirschfelder y datos tabulados conocidos, pues vemos que más o menos se parece, ¿verdad? O sea, prácticamente sería lo mismo, 2.11 si lo redondeamos a dos cifras. Bueno, aquí subiría a 2.12, pero pues es esencialmente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para el sistema benceno-aire, la ecuación de Chapman-Enskog nos da resultados similares a la extrapolación de Hirschfelder. Entonces, ya de ahí ya vamos más o menos de gane. Pero fue mucho más larga, ¿no? Ah, no, pues sí, pero ¿cómo se llama? Pero pues no siempre tenemos datos tabulados, ¿verdad? Ahí para los sistemas. Aquí pues coincidió. Vamos a ver ahora cuánto nos da con el método de Fuller. Y el método de Fuller tenemos lo siguiente. Esta ecuación. Ahora tenemos, bueno, vamos a escribir qué nos representa cada una de estas. Bueno, este es el volumen, los volúmenes, ¿verdad? Para el benceno y para el aire en dilución. Y la presión se debe de sustituir en atmósferas, como
Vemos acá, presión en atmósferas. La temperatura, pues en Kelvin, ¿verdad? Los pesos moleculares ya los tenemos, ya vamos de gane. Entonces, de tablas podemos determinar el volumen, ¿verdad? Molecular para la difusión del aire, ¿verdad? Directamente. Sin embargo, para el benceno lo vamos a calcular de aquí. Entonces vamos a decir aquí volúmenes moleculares para la difusión. Moleculares para la difusión. Vamos a decir para el aire. Y lo escribimos como sumatoria. Bueno, esto de aquí. Vemos, bueno, para el aire, y vamos a decir que es de tablas. Tenemos esto, buscamos en la tabla. Y es de 19.7. Sin embargo, para el caso del benceno, pues no lo tenemos el dato tabulado, ¿sí? O sea, si buscamos aquí al menos en esta tabla, no hay benceno. Lo tendríamos que calcular a partir de esto, ¿sí? Entonces vamos a decir que la suma para el benceno esta sumatoria de los volúmenes moleculares para la difusión sería igual a 6 veces, bueno, vamos a ver aquí cómo lo tienen indicado, 6 veces el volumen del carbono. ¿Por qué 6? Porque sabemos que el benceno tiene 6 carbonos y tiene 6 hidrógenos. Entonces vamos a decir que 6 por el volumen de carbono. Más 6 otra vez por el volumen del hidrógeno. A ver, vamos a ver aquí cómo le hacemos para el hidrógeno. Bueno, vamos a escribirlo como hidrógeno y sería menos, porque como es un anillo, menos el cierre del anillo. Y entonces esto vamos a decir que es igual a 6 por el volumen característico, el volumen molecular del carbono, de aquí 15.9, a 6 por el volumen molecular para difusión del hidrógeno, que es de 2.31, menos el cierre del anillo, que es 18.3. Y entonces esto resultó ser igual 90.96. a 90.96. Very good. Y entonces, pues bueno, ahorita ya tenemos más o menos todos los valores, ¿verdad? Ya tenemos el peso molecular del benceno, el peso molecular del aire, la presión ya está dada directamente en atmósferas, 6 atmósferas, y la temperatura en Kelvin, 380 Kelvin. Entonces ya aquí pues decimos sustituyendo en la ecuación de Fuller, entonces al sustituir en la ecuación de Fuller, a ver aquí bueno, sí, vamos a ponerlo así para que... Sustituyendo en la ecuación de Fuller, pues tenemos que la temperatura, bueno, esto es una constante,
que lo vamos a multiplicar por la temperatura. La temperatura, recuerden, era 380 Kelvin. Anotamos las unidades nada más para mostrar que lo estamos sustituyendo en las unidades adecuadas. La presión era de 6 atmósferas y lo tenemos que sustituir en atmósferas. También anotamos las atmósferas para mostrar que lo hicimos en las condiciones adecuadas. El volumen molecular para la difusión del benceno, que es nuestro compuesto A, lo acabamos de determinar y es de 90.96. Entonces vamos a escribir aquí 90.96 elevado a la 1/3. El del aire lo determinamos de tablas y ya era de 19.7. El peso molecular del benceno era 78.11, como lo anotamos por acá. Aquí está, 78.11. Y el peso molecular del aire de 28.84, como lo tenemos aquí. Entonces, ahora sí, el coeficiente de difusión, de acuerdo a la ecuación de Fuller, a 380 Kelvin y 6 atmósferas, es igual a ¿cuánto? A mí me dio 2.29 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Ok, pero 2.29 ya después 00. No, 23. 29.23 por 10 a la menos 6. Cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Recuerden siempre escribir las unidades. Lo comparamos, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya habíamos visto que Chapman-Enskog era prácticamente igual que la de la extrapolación de Hirschfelder. Entonces, pues si lo comparamos aquí, la de Fuller con la ecuación de Chapman-Enskog, resulta pues que es muy parecida, ¿verdad? O sea, estamos en el mismo orden de magnitud. 2.12 con 2.29, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ahí será una desviación, o sea, a lo mejor como del 1%, por ahí así, ¿no? O sea, o una diferencia, o sea, pues podemos decir que es esencialmente lo mismo, ¿no? Entonces decimos que la difusividad del benceno aire a 380 Kelvin y 6 atmósferas es de 2.29, 23 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, de acuerdo a la ecuación de Fuller. Es importante siempre escribir de dónde obtuvimos el valor, ¿sí? Para evitar ahí pues cuestiones, ¿verdad? Tenemos otro método que también es un tanto laborioso. Va a ser más simplificado ahora porque pues vamos a tener ya los valores que son difíciles de calcular, ya los calculamos en la ecuación de Chapman-Enskog, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí ecuación de Wilkie-Lee. Dice que es modificada de la ecuación de Hirschfelder, Beer, no me acuerdo quién más, ¿verdad? Entonces nada más lo anotamos como la ecuación de Wilkie-Lee, hay spots, para pues simplificar, ¿verdad? Entonces sería todo esto de aquí. Donde pues vamos a tener, por ejemplo, que la presión va a estar sustituida en pascales, la temperatura pues sigue siendo en Kelvin, ¿no? Por acá está la temperatura. Ya conocemos los pesos moleculares, el diámetro promedio de colisión también ya lo conocemos, nada más vamos a verificar las unidades. Aquí ahora tiene que estar en nanómetros y lo conocíamos en Armstrongs, entonces tenemos que convertir los Armstrongs a nanómetros. Y vamos a decir, ¿dónde
Esto es la difusividad en metros cuadrados sobre segundo. Vamos a poner mejor bien así. Temperatura en Kelvin. Ah, presión absoluta, pero ahora en pascales. ¿Por qué? Pues porque así se desarrolló esta expresión. ¿Sí? Entonces, hay que respetarlo. Y ya. ¿Verdad? Entonces, nada más aquí, pues la temperatura en Kelvin. Bueno, le ponemos que es 380 Kelvin. El peso molecular de A es 78.11. De B, del aire, 28.84. La presión absoluta en pascales, pues bueno, tenemos 6 atmósferas. Ya lo pasamos, o se pasó por acá a bar, ¿verdad? Y había dado, no me acuerdo cuánto daba, pero ahorita lo checamos. Ah, no, no lo tenemos en bar. Entonces hay que pasar atmósferas a pascales. ¿Y cuántos serían 6 atmósferas en pascales? Me da 1607. No, 607.950. Ok, está bien, 607.950. El diámetro promedio de colisión en nanómetros. Ay, ay, ay. Esto no se deja. Tenemos que ya habíamos calculado el diámetro promedio de colisión. Vamos a anotarlo como lo teníamos en Armstrongs. Pues, 4.6027 Armstrongs. En nanómetros, ¿cuánto sería? 0.46027. 0.46027 nanómetros, efectivamente. Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 8 metros. Un nanómetro, 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Por eso es que nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Armstrong, 1 por 10 a la menos 10 metros. Perdón, les había dicho creo que 8, me equivoqué. Esos son centímetros. Un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros, un nanómetro 1 por 10 a la menos 9. Por eso es que para pasar de Armstrongs a nanómetros hay que dividirlo entre 10. Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿verdad? Aquí. Hasta ahí vamos bien. Y ahora necesitamos... A ver, aquí vamos a mejor hacerlo acá porque... Necesitamos calcular esto, ¿no? Cálculo de esto. Y esto lo vamos a hacer de tablas. Bueno, está bien, quedó así. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto de acá es equivalente a lo que habíamos calculado previamente. Aquí en lugar de, bueno, está como K, pero es aquí, es capa. Vamos a escribirlo como capa.
es equivalente a la t asterisco que habíamos determinado para la ecuación de Chapman-Enskog. Y esto, en la ecuación de Chapman-Enskog, habíamos visto que era 1.8075 cuando se hizo el cálculo por acá. Entonces es 0.8075. Y entonces de gráfica obtiene que esta función es igual, y vamos a buscar en la gráfica 1.8075. ¿En cuál gráfica? En esta de aquí. Bueno, vámonos a llevarla hacia acá para que nos quede de referencia. Y ahorita leemos. Buscamos 1.8075 aquí. Esta escala es más o menos logarítmica. A veces cuesta trabajo leerla y identificarla. Pero aquí yo le voy a poner en 1.8075. Aquí es 1. Aquí sería como 1.5. Aquí es 2. Entonces 1.8075 estaría más o menos como que por acá, ¿verdad? Entonces yo pongo la línea, nada más intercepta a la curva esta, ¿verdad? No intercepta a esta de acá. Entonces voy a leer hacia la izquierda. Más la voy a poner más gruesa para que la vea, porque si no, no la veo bien. Intercepto, aquí lo hago hasta más grande para tratar de hacerlo más preciso. Y de aquí leo ahora hacia la izquierda. Si hubiera interceptado esta curva, pues hubiera podido leer hacia la derecha. Entonces leo hacia acá, de esta manera, y encuentro el siguiente valor. Más o menos, a grosso modo, aquí sería 0.2, 0.4, entonces quiere decir que aquí es 0.3, 0.4. Aquí sería, a ver, bueno, es que no está, aquí se faltó una línea, está cortada la figura. Cada línea que tenemos aquí equivale a 0.02. Entonces aquí sería 0.40 y no, a 0.4, ¿sí? Aquí sería 0.44, 0.48, 0.52 y sería pues 0.56, así redondeándolo, ¿verdad? Otros 4 más, pues nos daría 0.60. Entonces podemos decir que es 0.56 aquí de la gráfica. Profesor, Sí, ¿hay ocasiones que la línea intercepta a las dos curvas? sí, como se los comenté la sesión pasada. ¿Y hacia dónde leerías? Hacia los dos te da lo mismo. Aquí vamos a hacer otra vez ese pequeño ejercicio, por ejemplo, que fuera aquí en 6, ¿sí? Si yo leo hacia acá, así a grosso modo rápidamente, me da un valor, podemos decir, como de 0.4, ¿no? Aquí lo alcanzo yo a ver. Sí, así más o menos, porque la línea me quedó un poco chueca. Ahí está. Y si esto lo hiciera de este lado, intercepto aquí y me da un poquito arriba de 0.4, me da como 0.41, ¿sí? Porque aquí cada línea me representa 0,1 unidades, ¿verdad? Porque aquí es 0.4, aquí es 0.5, entonces me daría como 0.41. Sí, o sea, esencialmente lo mismo que 0.4, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, lo voy a quitar porque si no luego se va a causar conflictos cuando lo estén viendo y digan, ¿y eso por qué salió? ¿Verdad? Entonces nada más era demostrativo de que cuando intercepta las dos curvas, el resultado es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 0.56 y ya podemos sustituir los valores conocidos, ¿verdad? En esta ecuación que está bien largota, ¿sí? Sustituyendo valores conocidos
¿Qué es lo que conozco? Conozco el peso molecular de A, ¿sí? Que era el peso molecular del benceno, 78.11. El peso molecular de B, que es el peso molecular del aire, que es de 28.84. Aquí otra vez, pesos moleculares, 78.11 y 28.84. Conozco la presión. Que era de 600 y algo mil, 607.950. Esta en nanómetros, el diámetro promedio de colisión, que fue de 0.46027, pero esto hay que elevarlo al cuadrado. Y esto todavía multiplica a la función, esta que obtuvimos de la gráfica, ¿verdad? Que fue de 0.56. Entonces, haciéndolos, aquí faltó la temperatura, que era 380 Kelvin. Bueno, y escribimos las unidades nada más para dejar constancia de que las sustituimos en las unidades adecuadas. ¿Verdad? Que supimos en qué unidades iba cada uno de ellas. Entonces, teniendo cuidado con los paréntesis, con los exponenciales y todo eso, ¿cuánto les da el coeficiente de difusión? ¿Se aceptan sugerencias? A mí me dio 2.3044 por 10 a la menos 6 Ok. metros cuadrados sobre segundo. Ok, a ver quién da más, quién da menos. Jacqueline, ¿cuánto te dio? Ya ni está, Jacqueline. Sí, aquí estoy, lo estoy metiendo en la calculadora. Voy. Surizadai, ¿cuánto te dio? Ya no hay Surizadai. Espero, lo estoy volviendo a hacer porque me dio sintaxis error. Eric Edmundo, ¿cuánto te dio? A mí me da lo mismo que a la compañera. Muy bien. Marta, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Ya van dos. Tengo que estarles checando ya de uno por uno quién lo está haciendo. Eric, ¿cuánto te dio? Aún no la acabo, profesor. No, no, ni has de estar haciendo nada, ¿verdad? En tu pueblo no existen las calculadoras. ¿Cómo no, profe? Nada más que no tan modernas. Tengo que estar haciendo una por una.
Muy bien, bueno, vamos a considerar que esto es correcto, ¿no? Ya que a dos de sus compañeras les dio lo mismo. Si lo comparamos con la ecuación de Chapman-Enskog, pues también está en el mismo orden de magnitud, 2 punto y algo, ¿no? Por ejemplo, con la ecuación de Fuller daba 2.29 contra 2.30, pues es lo mismo, ¿no? Y con la ecuación de Chapman-Enskog, pues que daba 2.11, pues también esencialmente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues al menos para este sistema de benceno-aire, los 4 procedimientos con los cuales podemos determinar la difusividad, pues dan resultados esencialmente iguales, ¿verdad? Entonces vamos a decir el coeficiente de difusión, que recuerden, es lo mismo que la difusividad, nada más para acostumbrarnos a ambos términos. Coeficiente de difusión, el benceno en aire es 2.3044 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, de acuerdo a la ecuación de Wilke-Lee. Y con esto podemos terminar el problema.